Sí, atendernos. me he salido de la sesión para atenderte, querido hermano, la entrevista. Gracias Por invitarme. Gracias, estimado amigo. Cuéntame, Rodolfo, ¿qué están discutiendo en la asamblea hoy? Hoy estamos discutiendo la ley, la segunda discusión de la ley del Poder Popular, una reforma a la ley orgánica del Poder Popular, y después vamos a discutir un acuerdo que celebra el Día del Adulto Mayor en Venezuela. Son los dos puntos de la sesión del día de hoy. Fíjate, Rodolfo, bueno, este año hay elecciones aquí en Venezuela, también hay elecciones en México, ahora próximamente, los primeros días del mes de junio. Y en Venezuela se está hablando una propuesta de los presidentes Lula y Petro de un acuerdo para garantizar, bueno, la vida, la sobrevivencia de quien pierda la elección. ¿Cómo ven ustedes eso que se viene conversando sobre este punto, que forma parte incluso hasta de algunas especulaciones? Se había dicho que el gobierno de Colombia ya tenía en sus manos un texto al respecto, pero fue desmentido eso por el canciller. No obstante, el tema está en el ambiente. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de que con la intervención de estos mandatarios se logre un acuerdo en Venezuela que permita un mínimo de garantías para tanto ganadores como para perdedores? Mira, Vladimir, yo no comprometo en esto la opinión del partido. Pero debes tener tu opinión personal. personal, exacto. Yo no creo que eso sea necesario, ¿no? Ajá. Venezuela hay un sistema electoral que ha demostrado ser transparente. Quienes hemos estado en el gobierno cuando hemos perdido una elección, lo hemos reconocido como en el 2015, y creo que con la composición plural del nuevo Consejo Nacional Electoral, aceptada por todos los factores políticos, incluido la oposición, no hay necesidad de firmar ningún tipo de acuerdo que comprometa, sobre todo en los términos que tú lo planteas, la sobrevivencia, ¿no? Eso lo dijeron Lula y Petro, lo dijeron ellos. Eso ¿no? está garantizado en las normas constitucionales que establecen una democracia participativa y protagónica, y además todos los mecanismos que allí se han establecido para la convivencia política pacífica y democrática de todos los venezolanos y venezolanas que hacemos actividad política y que participamos en procesos electorales. No veo por qué, si además de eso viene una observación internacional, salvo hasta ahora la Unión Europea, que bueno, prácticamente se autoanuló pues cuando plantea prolongar las medidas coercitivas unilaterales, porque a mí me parece que no hay ninguna razón, ningún motivo para que después de los acuerdos de Barbados que se han cumplido, después de la mesa de diálogo nacional que convocó el presidente Maduro, amplia mesa de diálogo con todas las representaciones políticas, mayoritarias, minoritarias, se haya ratificado en medio de un proceso electoral una posición como esa. Pero en todo caso, ellos deciden. Ahora, la observación internacional, Vladimir, está ampliamente garantizada, y yo creo que es más que suficiente, junto a las garantías que ha dado el CNE, para que todo el mundo se sienta tranquilo de que sea cuales fueren los resultados, van a ser respetados por las partes. Ahora, fíjate, no hace falta ningún acuerdo de paz política en Venezuela de cara a las elecciones. Es que en Venezuela hoy tenemos paz, Vladimir. Si algo hemos logrado nosotros en los últimos 3 años ha sido la estabilidad política y la paz política. Si algo hay que, si dentro de las cosas, de las muchas cosas que hay que reconocer el presidente Maduro, una debe ser el hecho de que el presidente ha actuado como un estadista. Yo lo dije en un programa reciente de televisión. ¿En qué sentido un estadista? Bueno, que a pesar de todo lo que hemos vivido en estos años de bloqueo, de guerra económica, de llamado a guarimba, donde se han quemado personas en la calle, etcétera, el presidente Maduro ha sido muy cuidadoso en tomar decisiones que hubiesen precipitado a este país hacia una guerra civil. Y en los últimos 3 años, esa actuación de estadista del presidente Maduro ha dado como conclusión un país con estabilidad política que ha permitido crecimiento económico y en sana paz. Es decir, otra cosa es decir, bueno, el ambiente se va a enrarecer porque alguien no va a reconocer los resultados electorales, o porque quien pierda va a llamar a descargar furia y rabia, pues no, contra edificios públicos, contra cualquier otra institucionalidad, otra institución del Estado. Yo creo que eso es el pasado, Vladimir. Yo no veo ambiente hoy para que los resultados electorales modifiquen sustancial o radicalmente el clima de paz y estabilidad política que hemos vivido. Meterse en esa discusión es sembrar dudas.
Y Ahora, creo que al contrario. Rodolfo, por Decir cierto, que hace falta un acuerdo de paz para la sobrevivencia de quien salga perdedor en las elecciones o quien salga ganador, no atropella a quien perdió. Meterse por ese camino es anticiparnos, ¿no?, a la posible generación de una situación que para nada nosotros deseamos y que para mí ya está superada, digamos, desde hace ya más de 3 años. Más bien, a mí me parece inadecuado, inoportuno plantear un acuerdo para garantizar la paz en un país que está en total, absoluta paz y tranquilidad política. por cierto, Rodolfo, eso no es que se me ocurrió a mí, eso es un planteamiento que hizo el propio presidente Lula, perdón, el presidente Petro, en los siguientes términos. Petro estaba proponiendo un pacto democrático donde el perdedor de las elecciones tenga certeza y seguridad sobre su vida y garantías políticas. Eso ocurrió hace ya más de un mes, ¿no? Y por eso te lo planteo, pero además de eso también... Pero, Vladimir, ¿cuándo se ha matado aquí el que ha perdido una elección? ¿Cuándo se le ha matado? Aquí se ha matado a alguien, o se ha desaparecido a alguien aquí, o hemos proscrito políticamente a los partidos que han perdido elecciones. Eso no ha ocurrido en Venezuela. O sea, mi pregunta es, ¿por qué empeñarnos en algo que no asoma ninguna posibilidad de ocurrir? A mí eso no me parece lo correcto. Ahora, Lula tiene su opinión. El presidente Petro tiene su opinión, yo hablo como parlamentario y dirigente político. Bueno, allá ellos con sus opiniones, pues. Yo no sé si en Brasil se firmó un acuerdo de eso. Fíjate, Lula ganó por un punto y se le reconoció, pero Lula había estado para eso. Y Bolsonaro está siendo investigado por diversos delitos y sin embargo ahí no hubo ningún pacto para la sobrevivencia de Lula o para la sobrevivencia de Bolsonaro. ¿Por qué Lula lo va a plantear para Venezuela? ¿Y por qué Petro, si eso no ocurrió en Colombia, lo va a plantear para Venezuela? En Colombia ha habido guerrilla de hace más de 60 años. En Colombia todavía hay grupos armados que no se han pacificado y yo no vi que en las elecciones se haya firmado ningún tipo de acuerdo para como garantía de la victoria que obtuvo el presidente actual Petro. ¿Hay alguna posibilidad, Rodolfo, de que si el chavismo pierda la elección del 28 de julio, no reconozcan los resultados? ¿O hay alguna posibilidad de que si las encuestas no muestran un chance claro al presidente Maduro, se puedan posponer esas elecciones? Lo digo por lo que se conversa pues en distintos ambientes políticos, sobre todo opositores, con respecto a qué puede pasar de aquí al día... ¿Se cayó la llamada? No. Entonces soy yo, el micrófono aquí, no sé qué pasó. ¿Me escucha, Rodolfo? Sí, te escucho perfectamente. Perfecto. Te escuché tu pregunta. Para terminar la pregunta, a propósito de esto, si hay perspectivas de que eso pueda ocurrir, por ejemplo, un eventual desconocimiento del triunfo de la oposición o una eventual suspensión de la elección, como se viene especulando por ahí que pudiera ser alguna de las cosas que ocurran de aquí al 28 de julio, o todo va a transitar sin novedad de aquí al 28. Mire, yo creo que no hay razón para que no transite sin ningún tipo de novedad grave, ¿no? Ajá. En primer lugar, las elecciones no se ganan en encuestas, y tú bien lo sabes, Vladimir, que tiene experiencia política. Las elecciones se ganan cuando se cuentan los votos, no se ganan en encuestas. En las elecciones del 2015, bueno, la ganó la oposición, y en las encuestas nosotros pensábamos que ganábamos, ¿entiendes? Y sin embargo la oposición ganó y se le reconoció su victoria, de manera que no le demos credibilidad certera, no le demos certidumbre a las encuestas. Pues las encuestas se hacen y son una referencia, no te digo que no sean una referencia, son un elemento que hay que tomar en cuenta, pero las elecciones se ganan cuando se cierran las mesas electorales y el sistema arroja los resultados por mesa y después la totalización que hace el Consejo Nacional Electoral. Hipótesis negada. Si nosotros hemos reconocido en otras oportunidades el comandante Hugo Chávez cuando la reforma constitucional, el presidente Nicolás Maduro en el 2015 en la elección parlamentaria nacional, hemos reconocido la victoria de gobernadores, de alcaldes de la oposición. ¿Por qué habría de pensarse que nosotros, si un resultado, hipótesis negada para mí, no es contrario, no vamos a reconocer o no vamos a aceptar esos resultados? Nosotros hemos demostrado que estamos comprometidos con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando aquí había una situación de violencia que no teníamos cómo controlarla desde el punto de vista de la acción de los cuerpos de seguridad del Estado, se quemaban personas vivas en la calle. El presidente Maduro tuvo la valentía de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente
que finalmente restableció las condiciones de paz, de equilibrio y de estabilidad política del país, de manera que hemos demostrado estar apegados a la Constitución y a reconocer resultados, sean cuales fueren, positivos o contrarios a nuestros intereses. Dos preguntitas, Rodolfo. La primera, ¿te gustaría hacer oposición algún día? Yo fui bastantes años oposición, como tú sabes, y perseguido, preso. Eso es una condición de la política. Una vez está en el gobierno y otra vez está en la oposición. Todo es posible, ¿no? Ajá. Todo es posible. ¿Estás preparado para estar en la oposición, por ejemplo? En la El chavismo. que a mí me toque actuar, seguiré siendo político y sobre todo seguiré siendo un hombre de izquierda y un revolucionario. No tengo ningún problema de estar en ninguna de las dos posiciones. Ahora, ¿el chavismo está preparado para la pérdida del Poder Ejecutivo? Para ese eventual hecho, por ejemplo, sí. Pero ¿por qué mortifica tanto eso? No, es una pregunta. Las fuerzas políticas que participan en una contienda electoral donde se disputa el control del poder de forma democrática deben estar siempre preparadas para un resultado adverso. Te repito, nosotros hemos demostrado que cuando han ocurrido resultados adversos lo hemos aceptado. ¿Por qué debería dudarse en esta ocasión? Si nosotros somos los primeros interesados en mantener el equilibrio, la estabilidad y la convivencia política democrática en Venezuela. No hay ninguna duda, Vladimir, ninguna sombra de duda, porque a uno lo avala la historia, nos avala la práctica, y el presidente Maduro ha demostrado ser de verdad, además de un estadista, un hombre que cree en la democracia. Rodolfo, otra pregunta con respecto a la maquinaria electoral del PSUV. ¿Cómo está la maquinaria del PSUV con respecto a la anterior elección presidencial, a la de 2018, por ejemplo? ¿Cómo está Hermano, engrasada, mira, no hay en Venezuela un partido político o grupo de partidos políticos que tenga la capacidad de movilización y de organización que tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela y sus aliados, reunidos en el Gran Polo Patriótico. De manera que no te quepa ninguna duda. Nosotros estamos desarrollando lo que hemos llamado nuestro 1x10, en algunos dirigentes nuestro 1x50. Esa es una estructura, Vladimir, que de entrada nos garantiza a nosotros un caudal de votos que hace de este partido una estructura inderrotable. Nunca antes se había tenido una estructura con la capacidad de organización y sobre todo de movilización que hoy tiene el Partido Socialista Unido de Venezuela. Me pregunta cómo está. Preparada, ajustando elementos esenciales para la gran movilización del 28 de julio. ¿Cuál es el piso electoral del chavismo al día de hoy? ¿Cuál es el techo? Nuestro piso arranca con nuestra estructura. Nosotros arrancamos con un piso, Vladimir, cercano a los 4 millones de votos. 4 millones de votos, no te quepa la menor duda. Nosotros tenemos una maquinaria de verdad que es imbatible porque cuando tú sumas todos nuestros organismos de base, desde los jefes de calle, jefes de comunidad, jefes de UH, estructuras parroquiales, estructuras municipales, estructuras regionales del partido, la estructura nacional, nuestra inserción en los movimientos sociales, nuestros liderazgos en el poder popular, esta es una estructura realmente imbatible, imbatible, no te quepa la menor duda. Y nuestro techo infinito, todo lo que seamos capaces de generar por la gestión que ha venido haciendo el presidente Nicolás Maduro en la peor condición que nos ha tocado vivir en la historia de esta república, la resistencia de este pueblo, el ejercicio de la independencia a la cual no renunciaremos nunca, jamás, porque es una herencia de nuestros libertadores. Nosotros tenemos una estructura, Vladimir, y tú creo que has visto de cerca eso, inderrotable, imbatible, invencible desde el punto de vista de la movilización y de la organización política. ¿Es correcto eso de ir marcando terreno donde María Corina Machado va? Por ejemplo, hay un meeting en Amazonas, va el PSUV para allá, va Diosdado Cabello, o ocurre en Maturín, o ocurre en El Llano. ¿Eso es correcto desde el punto de vista político, electoral? Es correcto en cuanto que estamos en una campaña electoral. Una campaña electoral, si tu adversario hace una actividad y tú puedes hacer otra para demostrar que tu proyecto, tu planteamiento es el más correcto, eso es lícito que se haga. Esa es la contienda democrática. Lo que no puede ocurrir son actos de violencia, actos de amenaza, actos que le impidan a las fuerzas políticas chavistas y no chavistas desarrollar sus actividades políticas. ¿Cómo ven ustedes, Rodolfo? De la democracia, si en una calle A, contigua a una calle C separada por una calle B,
hay dos eventos políticos de dos candidatos distintos, eso habla bien de la democracia, eso habla bien del ejercicio pleno del derecho político de hacer campaña electoral, Vladimir. O sea, yo creo que eso es natural, eso es normal en un país democrático, de manera que nadie puede asustarse, espantarse, porque si nosotros hacemos un acto, se presentan partidarios de los otros candidatos, o si otros candidatos hacen un acto, nosotros desarrollamos una actividad de proselitismo político, ¿no? Por ahora no está permitido llamar a votar por ningún candidato de manera pública, son ejercicios de calentamiento político, movilizaciones que se hacen para el apoyo del presidente Maduro, que pueden realizarse en cualquier circunstancia y en cualquier área o zona y región del país. ¿Ustedes cómo evalúan la candidatura de Edmundo González? ¿Cómo lo compararías tú, por ejemplo, con María Corina Machado? ¿Qué semejanza y diferencia encuentras entre ambos? No, yo creo que son igualitos, porque si él aceptó ser candidato y ser apoyado por María Corina Machado, dime con quién anda y por lo menos te diré en qué te convertirás. Si no eres, en qué te convertirás. Ahora, este es un candidato que no habla. Este es un candidato a quien pretenden endosarle votos, un candidato que no tiene palabra, un candidato que no expone planteamiento, un candidato que no le ha presentado al país un programa de gobierno. Es decir, seguramente va a ser pronto presa del odio, del revanchismo, de la retaliación política, porque si no plantean programas, si no plantean proyectos de cara al futuro del país, ¿qué se puede esperar? Yo no establezco ninguna diferencia en esos candidatos de la oposición radical, ni entre la señora que me has nombrado y el señor Edmundo, ni ninguno de los candidatos que se enfrasquen en una política de retaliación, de amenaza, de creer que van a llegar al gobierno para arrasar al chavismo, ¿no? Y a la representación del poder popular, a las comunas, etcétera. Sencillamente son idénticos a mi modo de ver, porque no tienen programa, no tienen proyecto y solamente destilan en sus discursos, en su comparecencia pública, odio y retaliación. Rodolfo, finalmente, ¿qué opinas tú de ese episodio que ocurrió por allá en Corozopán, donde una señora le vendió unas empanadas al equipo de María Corina y le cerraron el puesto del CENIAL? Concha, vale, yo no tengo información de eso, Vladimir, yo no creo que eso haya ocurrido. Bueno, eso está en las redes. Vendiendo unas empanadas, le cierran kioscos. Sí, chico, imposible de creer, pero pasó. No me vas a disculpar. Podrá estar en las redes hay muchas cosas. En las redes, acuérdate de la posverdad, acuérdate que hoy domina la posverdad, acuérdate que detrás de las redes están los anonimatos, ¿no? Los que inventan historias, los que inventan, digamos, fantasías para manipular los sentimientos de la gente. Yo de verdad, Vladimir, no creo que eso haya ocurrido, mucho menos viniendo del CENIAL. No lo creo. Bueno, ocurrió en Corozopán, el estado Apure. Bueno, a mí no me consta, Vladimir, eso a ti te consta. Bueno, lo vi en las redes sociales, lo vi y vi el video. Mañana están diciendo de mí cosas espantosas en la red y tú lo vas a creer, o salen diciendo de ti cosas espantosas, que te desplazaste para estar o cual lado y yo lo voy a creer. No, chicos, yo no puedo creer lo que digan de ti solamente porque aparezca en las redes, Vladimir. De todas maneras hay entrevistas de la señora. Tú eres un hombre informado. Bueno, precisamente, como estoy informado, te pregunto sobre eso. De manipulación que tienen hoy las redes puede sociales, caber hermano. Yo podría eso ser, de verdad no lo creo. Pero también date el beneficio de la duda, pudiera ser cierto lo que yo estoy diciendo. Es bueno que lo verifique. El beneficio de la duda siempre existe, pero la verdad no es la que está en las redes, Vladimir. No es verdad que las redes hoy pero informan de manera objetiva. Han dicho que detrás de las redes están grandes empresas productoras de contenido, Vladimir, fabricadoras de sentimientos perversos, de manipulación. Bueno, eso vale para el lado y lado. Cada sector para tiene la maldad que para la bondad. Así lo pienso yo. Eso viene de lado y lado. Por cierto que no es casual que muchos países hayan comenzado a regular los contenidos de las redes, porque de verdad que lo que está ocurriendo con las redes sociales es algo sumamente espantoso. Yo no le doy crédito a todo lo que sale en las redes. Bien lejos estoy yo realmente de eso, Vladimir. Por tanto, yo no le doy crédito a esto que tú me estás planteando. Bueno, veremos que si es verdad o no, vamos a ver. Igualmente, bueno, las redes del chavismo publican cosas que hay gente que no le da crédito tampoco, pero por eso está el tema de verificarlo. También es lícito, también es lícito. Si de parte del sector que se dicen chavistas se publican barbaridades y cosas que son falsas, la gente no debería darle crédito. Sí, eso juega para los dos lados, Vladimir. Bueno, Rodolfo, como siempre te agradezco mucho y te espero aquí en el estudio, ¿vale? Te vamos a invitar porque viniera al estudio.
Seguro, hermano, puede ser la próxima semana. Para que sepa, para saber que eres tú con quien estoy hablando, porque a lo mejor no eres tú. Que estás hablando con una computadora, con la inteligencia artificial, que esa es otra cosa, Vladimir. ¿Cómo vamos nosotros a creer en las redes si ahora fabrican discursos imitando exactamente la voz de personajes políticos, de candidatos? No, lo que estamos viviendo es una cosa realmente preocupante, Vladimir. En estos días aparece una voz por allí diciendo cosas malas de ti y tú lo vas a creer. Yo espero que no lo creas, porque tú eres mi hermano del alma, de verdad. Igual, somos hermanos, somos buenos amigos. Rodolfo, un abrazo. Gracias por acompañarnos. Bien, 5 de la tarde, hacemos la pausa.